Podemos ver en el principio, Génesis 3, nos muestra y nos revela por qué Dios envió a callar a la mujer en la congregación. Esto es porque Dios le quitó la autoridad en la congregación a la mujer. La palabra del Señor nos dice que ésta tiene que callar, no tiene autoridad sobre el hombre. Podemos ver a través de la palabra del Señor claramente cómo Dios nos dice a través de su palabra, a través del orden que Él nos muestra. Dios nos dice que Él constituyó pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles, para organizar al pueblo, para organizar un remanente. Este es el orden de la casa de Jehová. Este es el orden de aquel remanente que Dios capacitó, que Dios llamó desde el vientre. En la casa de Dios, Dios no llamó a pastoras. La palabra es fuerte, pero Dios dice: la mujer calle en la congregación, porque no se le ha dado autoridad sobre el hombre. Por tanto, la mujer no puede inventar en la obra del Señor lo que su corazón quiere. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado el permiso. Dios no le ha dado la autoridad. La autoridad la tiene el hombre. Él se debe de regir por la palabra. La mujer no tiene autoridad en la casa de Dios. Dios puede llamar y capacitar si a Él le place, según el corazón de la mujer. Dios puede sacar de ella un ministerio, pero ella no tiene autoridad en la casa de Dios. Por tanto, todo lo que inventa la mujer en la obra de Dios, sobrepasándose del límite que Dios puso, esto hace que Satanás tome estos ministerios. Dios no llamó a la mujer a inventar en la obra de Dios. El hombre tiene que regirse por Dios, el cual es la cabeza, y la mujer tiene que callar en la congregación. Esta no tiene autoridad sobre el hombre, nos dice Dios. Dios se lo prohíbe. Dios le prohíbe a la mujer tener autoridad en su casa, en su altar. Esta casa que Dios envía a formar y a crear. Este altar que Dios le pide al hombre que le cree, debe de ser creado bajo santidad. Para que el altar de Dios esté formado y creado bajo la santidad que Dios espera, el hombre tiene que regirse de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae todo lo que Dios quiere. No existen pastoras. Existe un pastor que Dios depositó en su casa. No existen pastoras. La mujer, Dios dice, calle en la congregación.
Cuando el ser humano forma y crea altares según su corazón, estos altares los dirige y los manipula Satanás. Hay un orden por el cual la casa de Dios espiritualmente debe de caminar. Dios le dio la autoridad al hombre. Dios es la cabeza de él. Todo lo que el hombre inventa en la obra del Señor es inventado por el deseo de su corazón. Este es un espíritu que viene de Satanás. Dios nos muestra y nos revela cuáles fueron las palabras que Él le habló a Moisés. Estas palabras que Dios le habló a Moisés son para el pueblo de Dios. Nada ha cambiado. Dios nos dice que Él le advierte a Moisés que le haga un altar, un tabernáculo como Él le ha indicado. Construye el altar como Dios te indicó, le dice el Señor. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Asegúrate de que el altar lo prepares como yo te lo enseñé. Estas mismas palabras Dios le da y le dice al hombre. Asegúrate de que mi altar sea como yo te lo estoy pidiendo. Esto porque Dios no es hombre. Dios es espíritu. La iglesia de Dios está llamada a vivir en el espíritu, comenzando desde el hombre, que es aquel ser humano que Dios puso como cabeza en su casa. No, voy a volverlo a repetir, Dios no puso a la mujer como cabeza en su casa. Esto es una serpiente. Dios nunca puso a la mujer como cabeza de su casa. Cuando el ser humano se levanta con esta calumnia delante del pueblo, es el mismo Satanás que ha tomado dominio y control, no tan solo del cuerpo y la vida del ser humano, de donde sale esta mentira. Dios puso al hombre como cabeza, no se le dio autoridad a la mujer. Prepárame el altar como yo te lo pedí, dice Dios. Esto a todo aquel que Él llama a trabajar en su obra. La palabra del Señor nos dice en Hebreos, Dios nos confirma cuando nos dice las mismas palabras que le dijo a Moisés. Dios las expresa hablando de su tabernáculo, aquel tabernáculo donde Jesús es sacerdote, intercesor. Jesús intercede por los pecados de los hombres. La palabra del Señor nos dice que este tabernáculo donde Jesús entró es perfecto. Fue creado, fue hecho por las manos de Dios. Es espiritual. Es lo que Dios espera del hombre en la tierra. Por esto Dios le aclara a Moisés cuando le va a construir el altar, hazlo como yo te dije. Es porque Dios tomó el diseño que Él tiene espiritualmente en los cielos y se lo entregó a Moisés para que este diseño sea idéntico. El hombre tiene que vivir en el espíritu y seguir lo que dice la palabra. Esto hace que el altar sea espiritual. La obediencia haría que el altar fuera justo, como Dios se lo ha pedido al hombre. Lo que hace que todo camine como Dios lo ha pedido.
lo que hace que todo sea original, como Dios lo pide, lo que hace que todo en la obra del Señor sea espiritual, es la obediencia. Cuando Dios limpia y separa al hombre para Él, Dios le da poder. Este poder es espiritual. Luego de que Dios le da las instrucciones y el hombre comienza a trabajar bajo un orden espiritual, bajo obediencia, esto hace que todo lo que Dios le ha entregado sea original. Esto hace que todo lo que Dios le entrega al hombre sea original. Cuando el hombre comete errores en la casa del Señor, Satanás toma estos ministerios. Satanás toma estos altares. Lo que hace que el altar sea original es la obediencia. El corazón del hombre desde el principio va de continuo al mal. La destrucción de la tierra la destrucción que hubo en la tierra en los tiempos de Noé fue por la desobediencia, por el pecado. Dios va a restaurar su casa y su altar. Estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos donde Satanás se ha apoderado de la casa de Dios. Desde el principio, el corazón del hombre ha ido de continuo al mal. Esto es un espíritu y es el espíritu de Satanás. Dios no ha llamado a la mujer como cabeza de su casa. Este es el espíritu de Satanás apoderado de la casa de Dios. Dios dice que el hombre tiene que regirse por su autoridad. O sea, Dios es la cabeza de todo hombre. Y la mujer se tiene que someter a él. Dios le dice a la mujer que calle en la congregación. Ella no está llamada a inventar servicios en la casa de Dios. Hay una ordenanza a través de la palabra que el hombre tiene que seguir. Dios va a restaurar su altar. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Todo el que no se aleje de las abominaciones que Satanás forma y crea va a ser destruido. La iglesia de Dios va a ser limpia. Dios no llamó a la mujer como cabeza. Dios llamó al hombre. Cuando el hombre miente en la casa de Dios, en la santidad de Dios, cuando el hombre miente a través del cuerpo que Dios le ha dado, que es templo del Espíritu Santo, luego de que Dios le ha santificado y purificado, miente porque una serpiente ha entrado en su cuerpo. Satanás ha tomado el dominio y el control de su mente. Dios no tiene nada que ver con el hombre. Inmediatamente el ser humano viola la ordenanza de la ley, es desechado. Hay oportunidad de arrepentimiento. Dios va a restaurar su casa y su altar. Dios tuvo la intención desde el principio de que el hombre trabajara para él bajo una ordenanza espiritual. Para que esto suceda, el ser humano tiene que caminar bajo obediencia. De otra manera, nada va a ser efectivo en la casa del Señor. Cuando el ser humano mira las cosas de Dios de una manera carnal, es porque ha muerto. La casa de Dios es casa de oración. La casa de Dios no es para festejos. A Dios se le da un servicio espiritual. Dios estableció un orden para que el hombre trabajara
en su casa. Dios no es hombre, Él es espíritu. Asimismo los constituyó el Señor a unos profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros apóstoles, para que formaran un remanente. Dios formó y creó al sacerdote. Hay un sacerdote, nos dice Dios, el cual Dios le dio la autoridad espiritual. Dios nos dice que Él es la cabeza del hombre. Por tanto, de esta manera es que la iglesia de Dios debe de caminar. Todo lo que el hombre inventa mintiendo en la casa del Señor va a ser destruido. Él mismo lo va a destruir. Dios no es hombre, Él es espíritu.